Vamos con el tema del día de hoy. El ejército mexicano, 112 años. Bueno, eso también podría ser discutible, ¿no? La institución militar, 112 años. Pues qué ejército, que México no tuvo ejército antes de esos 112 años. Tenemos que entender que si somos un mismo país, no podemos decir que el ejército mexicano tenga 112 años. Tiene forzosamente que ser la continuación de otras fuerzas que le dieron origen. Quizá y si nos remitimos al pasado del ejército mexicano, pues forzosamente nos encontramos también con España, eh, que trajo precisamente la institución militar, por lo cual podríamos decir que el origen primigenio de nuestro ejército mexicano pues lo encontramos en el más grande conquistador de la historia, Hernán Cortés, sin lugar a dudas un genio militar. Un genio militar que merece todo nuestro respeto, admiración, como padre fundacional de México. Hoy quiero compartirles pues mucho de esto, de estas reflexiones, porque 102 años del ejército mexicano es muy discutible, muy discutible. El tema pues lo vamos a abordar yo creo que en otra ocasión y será un proceso de autorreconocimiento, ¿no? Será un proceso en el que nosotros vamos a recuperarnos de todas las mentiras, ficciones que ha hecho el gobierno en el pasado, en nuestra contra, pues para tratar de dividirnos, de enfrentarnos, de mirar con desconocimiento o incluso con temor esta institución. En México han puesto a trabajar nuevamente la maquinaria de propaganda militarista del ejército mexicano, similar a la que se utilizaba en los años 70. Bueno, no, no similar. Es que literalmente se han estado tomando materiales que secretamente se hicieron por órdenes del gobierno de ese entonces, creo que era Echeverría, ¿no? Eh, con varias empresas mexicanas de cinematografía, de televisión. No sé si alguien lo vio, pero transmitieron la película Cuna de Valientes de 1972 en Televisa. Ya saben, cosas como, pues como de ese estilo. No es una película con grandes escenas de acción, sí hay unas escenas de acción. No es una película, mm, militarista, sino más bien es una película que acerca al estilo de vida del colegio militar, del heroico colegio militar, y cómo es que esta institución sirve a la nación en determinadas circunstancias difíciles, sobre todo en los cuales, situaciones difíciles en las cuales se necesita de mucha confianza en el personal. Pero bueno, pues tenemos ahí cosas o mal usos que se han hecho por el gobierno actual y no voy a utilizar esa palabra porque pues gobierno sería aquel órgano de funciones que realmente hace eso, ¿no? Controlar, moderar la vida del país y eso pues no lo tenemos desde hace mucho, entonces no voy a utilizar nunca más esa palabra para referirme al, a la ocupación,
a la ocupación antimexicana. Ya sabemos que pues se han hecho mal uso del ejército, se han creado mentiras como los niños héroes, una mentira creada por el traidor a la patria Benito Juárez García, reafirmada por Miguel Alemán Valdés para ocultar una humillación pública que nos hizo el presidente Truman en nuestro propio país, al comentar algo sobre unos territorios, ¿no? Nada más el 55% de México, a cambio, según él, de una ofrenda floral. Yo no tengo fobias ni odios contra las personas del ejército, ni mucho menos contra la institución. Es todo un mundo la misma institución que conozco. Ahora estoy notando, incluso como que quieren darle otro cariz, otro matiz, perdón es la palabra, más amigable al ejército mexicano. He notado, porque nada pasa inadvertido para mí en los medios de comunicación, o bueno, casi nada, que ahora quieren darle un toque pues muy agradable, muy amigable al ejército mexicano, pues presentando a personas como Randall Willars, militar mexicano, medalla de bronce en el Mundial de Singapur 2025. También cómo entrevistan, la misma Televisa, cómo entrevista a estas mujeres militares muy alegres, muy simpáticas, con su cabello largo, ya no lucen, son clavadistas, ya no lucen esa imagen poco femenina, rígida, áspera o seca, que pues antes se asociaba a las mujeres en el ejército, que por lo general pues asociamos a las mujeres en el ejército incluso con otras condiciones, ¿no? Con otras preferencias sexuales. Esto sí se ve mucho en los deportes femeninos, ¿no? Esta mujer poco femenina, rígida, poco amigable, muy competitiva. No creo que sea ni siquiera exactamente en hombres se ve del todo bien, ¿no? Toda es una nueva directiva, yo entiendo que es una nueva directiva, no viene del gobierno, sino más bien supongo que vendría del ejército y el gobierno permite, porque igual no podría negarse, así como, así como pues estos últimos años, estos últimos 7 años, se ha hecho al ejército cómplice de muchas cosas del gobierno. El ejército también reclama pues algún beneficio de ello y supongo que está bien. Y es una institución que quiere vivir, es una institución que quiere crecer, quiere capital humano, si se puede, del mejor que se puede encontrar en el territorio nacional mexicano, en la población mexicana. No soy, no soy yo un revolucionario marxista, no soy un antimilitar, no soy un liberal antipatriota, no soy un internacionalista, no soy un hippie que crea que la vida es hacer nada y pervertir el concepto de amor. De hecho, yo creo que las nuevas generaciones de militares mexicanos y yo y muchas personas, muchos mexicanos, tenemos mucho en común. Yo tampoco quiero ver hippies mugrosos, fumadores de marihuana, ni mucho menos eh, toleraría guerrilleros comunistas. Creo que incluso es un deber, no solamente un deber de las fuerzas del orden, sino un deber cívico y patriota, eh, pues evitar que estos delincuentes vuelvan a secuestrar personas,
a poner bombas en espacios públicos, que vengan con tonterías de defender terroristas islámicos de Palestina. Creo yo que no debemos de permitir que vuelvan a secuestrar aviones y que pues al que haga algo que prive de la vida a personas valiosas de México, se merece se merece ser ejecutado, legal o extralegalmente, ¿verdad? Porque de eso se acusa mucho al ejército. Se acusa mucho al ejército de haber ejecutado personas extralegalmente, pero pues se oculta que estas personas eran lo peor, la peor escoria de este país, ¿no? Y el gobierno, el gobierno pues tenía perdón, la ocupación, la ocupación tenía sus formas de justificarlo, sus formas de primero justificarlo y luego tratar de desprestigiar a la misma organización, cuando pues la organización sigue órdenes. Hoy han hecho algo peor, pues estos hippies ahora secuestran el país, la educación. Yo sí creo que pues el ejército se ha visto obligado a obedecer en muchas ocasiones a la fuerza de ocupación. Esto pues depende de mucho, en muchos sentidos, el grado de responsabilidad, dependiendo del rango, ¿no? De todas formas, el gobierno de ocupación ha tenido el respaldo de poderes muy fuertes desde el extranjero y la institución del ejército pues no tuvo la forma, vamos a decir, no ha tenido la forma de actuar o de rebelarse contra esta traición sistemática a la patria. Entonces, yo sí creo que el ejército podrá también, en medida de que caiga esta ocupación, a medida que caiga esta ocupación, podrá reencaminarse a sus propósitos originarios, proteger a la nación. Por eso digo que hay confianza, o puede haber confianza entre nosotros. Pactos no vamos a hablar nunca más de pactos. Pactos de impunidad jamás. Pero puede haber sincera confianza y amistad entre una persona como yo y miembros del ejército. Tenemos mucho en común, muchísimo en común. Pero, dado quien está en la presidencia de México, que confunde el patriotismo con defender a los cárteles de la droga y la confusión entre sus colaboradores que han traicionado al ejército, eh, han traicionado al ejército y a la patria porque lo han confundido soberanía o servir a la nación, todo lo han confundido. Todo lo han confundido porque a la ocupación le conviene mantener esa confusión, a la ocupación castrochavista o cubana. Es un obstáculo a veces esa ocupación para que pueda haber confianza. Es hoy un obstáculo para que podamos volver a confiar en el ejército, la presidencia de México. O lo que está en la presidencia de México es el principal obstáculo para que podamos tener otra vez confianza mutua. Y no tiene por qué ser así. Si naturalmente deberíamos de tener ambos confianza y edificar cosas juntos, eh, que más es lo que podemos ganar ambos, que cuando vemos todo lo que podemos ganar juntos, vemos al obstáculo como algo muy pequeño e insignificante. Creo que convenirán conmigo que el obstáculo debe dejar de existir.
Si el obstáculo de la presidencia, que es algo minúsculo, es algo tan insignificante como, como una pulga o una garrapata, eh, debe de ser suprimido para que pueda existir la unidad nacional, y deje de haber el odio y la división. Me atrapa también por esto la reflexión de qué cosas siniestras pueden estar pensando mentes desequilibradas, pensando, yo iba a decir en el ejército, no, mejor dicho, fuera del ejército. ¿Qué cosas pueden estar pensando mentes desequilibradas en hacer con el ejército mexicano? Espero y no sea una locura como la que dijo López Obrador de hacer la guerra a los Estados Unidos en defensa de los grupos criminales de la droga, o en defensa de los políticos emanados de estas organizaciones criminales, que en promedio el más inepto de ellos pues gana más de 140,000 pesos al mes, completamente inmerecidos. Y eso no es justo. En un país como México no es justo que esta gente tenga acceso a 140,000 pesos al mes. Es una injusticia brutal. Ellos no son la patria. Los militares no deben obedecerles ni defenderlos. Sería inútil cualquier derramamiento de sangre por intentar proteger a estos seres humanos. Porque además no hay forma de resistir a nuestro socio comercial, Estados Unidos. No hay necesidad de defender a lo peor de este país que se subió al poder cometiendo toda clase de aberraciones y tropelías, trampas para mantenerse en el poder. A lo mejor no soy el indicado eh, de decirlo, pero pues es mi reflexión de ver todo ese potencial que pudiera haber en un futuro en el que nos encontremos en posiciones y en situaciones distintas. Hoy que el ejército nos cuida y bueno, nos vigila, nos espía tanto porque, repito, recibe orden del gobierno de espiarnos. Recordar que este ejército que tanto ha tratado de destruir, de corromper López Obrador, porque lo dijo para su pasquín inmundo La Jornada, que si fuera por él destruiría el ejército mexicano y dejaba únicamente la Guardia Nacional. La Guardia Nacional pues es otra cosa, ¿no? No es ejército ni es pueblo. La Guardia Nacional es otra cosa, estas palabras no van dirigidas solamente a la Guardia Nacional. Yo estoy hablando por el ejército. Con la Guardia Nacional pues no podemos hablar bien de qué es, porque pues es una organización de reciente creación pues lo que ha dado por resultado no es no es correcto, porque ahí sí no estamos hablando de una institución patriótica, estamos hablando de una creación con otros efectos, con efectos que también tendré que explicar en su momento. Bueno, pues este ejército que López Obrador ha tratado de corromper, de destruir internamente, él en un discurso dijo que era el ejército emanado de la Revolución Mexicana.
el mayor acto de traición a la patria que se haya visto contra nosotros, pues es precisamente la Revolución Mexicana que acabó con la prosperidad y seguridad de México y nos quitó la soberanía nacional. Por eso cuando el obstáculo de presidencia dice que la soberanía y que eso, pues, sabemos perfectamente que está mintiendo. Es un, fue un golpe de estado y el ejército mexicano no viene derivado de esos criminales que robaban y hacían todas esas cosas en territorio nacional mexicano, de ahí no viene. Como México, pues no se fundó por indios caníbales, ni tampoco se fundó pues, por masones, no se fundó por ninguna de esas mafias, ¿verdad? Es otra cosa. Y, y pues López Obrador al decir eso, pues también quería decir que el ejército, pues que el ejército mexicano es una institución de los traidores a la patria. Y eso es muy ofensivo, porque no es eso. A él le hubiera encantado decir que el ejército mexicano es el mismo que asesinó 250,000 católicos durante la Guerra Cristera, sacerdotes, monjas, laicos, por órdenes mucho en parte, ¿no? Por órdenes de Plutarco Elías Calles, entonces presidente. No lo dijo porque pues obviamente López Obrador es un hombre hipócrita, no es un hombre, es un ente hipócrita y falso, que no merece ser llamado ni siquiera hombre, y que le gusta ante todo, pues, ocultar lo que realmente piensa, pues, contra el catolicismo. Si a él lo escucharan realmente cómo se expresa del cristianismo, cómo se expresa de Cristo, de la Virgen, del clero católico, de los católicos en general mexicanos, eh, pues comprenderían. Ojalá que algún día pues no los sorprenda la muerte sin regalarnos alguna declaración más completa de cómo López Obrador odia a México y es el sujeto que más ha tratado de dividirnos y de enlodar, de ensuciar al ejército en cosas que nunca debió de estarse involucrando al ejército. Por eso las palabras de su discurso pues iban en ese sentido, ¿no? Porque él pasó muchos años calumniando, enlodando, difamando, satanizando, exigiendo la destrucción del ejército mexicano, pero cuando llega a la presidencia, pues lo que quiere es usar ese ejército mexicano nuevamente contra México. Le hubiera encantado a López Obrador decir todo ese odio públicamente, pero él sabe que tiene que guardar las apariencias como todo traidor a la patria para que el pueblo no pueda reaccionar. Yo no creo que el ejército mexicano venga de algo tan lamentable como la Revolución Mexicana. Pero ustedes saben que también López Obrador antes, eh, antes de la presidencia, pues junto con sus compañeros de pandilla o de banda criminal, pues les gustaba mucho atacar al ejército y defender la vida de los criminales. Recuerdo mucho un discurso de Miguel Barbosa. Miguel Barbosa que ya murió, ya, ya está, ya está más que muerto, ahora sí está delgado. Que él, pues dio un discurso en el que pedía que el ejército respetara la vida de los criminales, que porque decía que los criminales hacían delitos pero que no violaban derechos humanos. Todavía debe de estar su discurso colgado en algún pasquín de izquierda como la revista Proceso o alguna publicación debe de retomar los discursos absurdos
de Miguel Barbosa Huerta que ya es un obstáculo menos, como el obstáculo de la presidencia. Eh, que pedía al ejército respetar la vida de los criminales. Eh, hablaba hablaba de suyo derecho, hablaba de su vida. Hoy, hoy ya sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué tanta exigencia de respetar a los criminales, de defender su vida, de decir que son seres humanos? Hoy ya sabemos por qué había tanto problema con eso, ¿no? Del del ejército mexicano que debía de defender, de proteger, de colaborar con los grupos criminales. Ellos votaron contra una ley que se llamaba Ley de Seguridad Interior y ahí fue cuando dieron ese discurso. Y AMLO llamó asesinos de niños, de jovencitos, a los marinos en el año 2017 por ejecutar a sicarios del cártel Beltrán Leiva desde un helicóptero militar con una ametralladora, allá en el estado de Nayarit, uno de los destinos favoritos de López Obrador. Y ustedes recordarán, o sea, no tengo por qué hablar tanto del pasado reciente, porque ustedes recordarán que López Obrador decía mucho, ya no es mátalos en caliente, ya ahora es abrazos no balazos, ya no es mátalos en caliente, siempre defendiendo pues la vida de los criminales porque se identifica con ellos, ¿no? Porque siente que esa es la forma también de preservar su especie degenerada, asesina, corrupta, ladrona. Pues esa es la forma en la que López Obrador pretende hacer perseverar su especie, ¿no? Hacer sobrevivir su parentela, su descendencia. Entonces, que no se confundan, eh, que nadie se confunda, nadie se confunda, nadie, em, nadie tiene que ser confundido por el enemigo por la fuerza de ocupación. Nosotros tenemos mucho en común, somos mexicanos, podemos ser amigos, podemos emprender muchas cosas juntos, pero es necesario eliminar el obstáculo de la presidencia, de los gobernaturas, de los municipios. Hay un país por liberar, el ejército debe de librar una nueva lucha por liberar, por recuperar nuestra independencia. El enemigo, el enemigo tiene muchas formas, tiene muchos nombres. eh, y fíjese, no pido nada que sea imposible a la gente bien intencionada, bien pensante del ejército. Les ponemos el ejemplo de nuestra vida. En nuestra vida, incluso si nuestros amigos o familiares se ofuscan en defender o justificar al enemigo, a la ocupación, debemos de actuar contra ellos. No nos es permisible, porque sean amigos o familiares del pasado, tolerar que respalden al enemigo de ocupación. Entonces, lo que quiero decir es que el ejército mexicano goza de mi respeto y admiración, pero solo en medida que cumple con su deber. Nuestro enemigo inmediato, quien nos está saqueando, quien nos está explotando, quien nos está haciendo pagar tributo, es Cuba. También nuestro enemigo es Venezuela. Y no hay que confundirnos. Esos son nuestros enemigos. Esos son los que se están robando nuestras cosas, nuestros recursos. Y ahora es muy pronto para hablar de esto, pero
soñaría con el día en que nuestra aplastante superioridad militar, junto con nuestros aliados, tomaran el control de Cuba y Venezuela para liberar a los pueblos de la esclavitud del narcotráfico y de y bueno, y de esas personas, de esos seres humanos que privan de la vida a tantos seres humanos y que lograran esos pueblos nuevamente su independencia. No hay que confundirnos, por tanto, y no hay que dejar que nos quieran confundir cosas como la ocupación o el obstáculo de la presidencia, sobre todo el obstáculo de la presidencia. eh, Quienes sea que quieran sacar provecho de confundirnos, no lo lograrán. Creo que ya es más claro que no lo lograrán. La ocupación hoy se sostiene con alfileres. Vamos a estar en paz, vamos a sanar antiguas heridas, vamos a eliminar grietas, porque yo creo que somos una nueva generación. Somos una nueva generación, somos nuevas generaciones. Y los viejos y los corruptos, con sus ideas malas, con sus odios, con sus fobias, que profanaron la tradición de la verdad en aras de experimentos sin inteligencia, no muy distintos de los que intentan los que consumen hongos alucinógenos, ya se van, ya se van, ya se fueron. Y ahora nos queda a nosotros hacer algo nuevo, donde cada quien pueda hacer con sus dones y talentos lo que mayor convenga para generarles un mérito. Así como esas estrellas deportivas del ejército, dignos embajadores de su ejército, pero antes que del ejército del país. Incluso convenirán conmigo que no vale la pena defender antiguas mentiras, eh, como las que acabo de denunciar, que puedan aburrirnos. Ya es hora de desechar esas deformaciones que no nos permitían ser lo que queremos ser, ni estar con quien queremos estar. Queremos ser una fuerza militar, una potencia militar que imponga orden, que derroque tiranos, que restablezca el imperio de nuestra ley, que conquiste lo que nos han robado, la ocupación, como por ejemplo que nos ha robado la independencia y la paz, que nos ha robado los recursos, que estos hippies drogadictos que ahora visten de traje y corbata mueran. Es lo mejor para todos. El ejército sabe que cuando el pueblo no sabe lo que le conviene, es necesario defenderlo incluso de sí mismo. El honor de todo ejército radica en purgarse de malos elementos, de aquellos elementos que no funcionan, que no son eficientes. Así que si nosotros cortamos de nuestro círculo familiar y amigos todo aquello que no sirve, porque se ha descompuesto, porque se ha podrido de alguna forma, aquellos que se ofuscan en el error merecen la cancelación, la segregación, desde luego que sí. Cuanto más el ejército mexicano debe de eliminar de su cuerpo aquellos que son elementos del obstáculo de la presidencia de México que impiden ser a la institución. Eso eso es a lo que yo me refiero. Obediencia sí, pero no solo a quien tiene un cargo. No solo a quien tiene un cargo. Obediencia sí,
pero a quien tiene la legitimidad. Este video se va a subir así, sin editar. Ya me interrumpieron, quién sabe, como unas 25 veces. Así se va a subir este video. A ver, retomemos la parte final. Yo no edito videos porque se tardan las horas y no tengo tiempo. Eso es a lo que me refiero. Obediencia sí, pero solo a quien tiene legitimidad. No a quien no la tiene, no a quien no la merece. ¿Sí? Quien llega por tener sobornadas a las instituciones que son civiles. Mire, yo entiendo muy bien a todo el ejército mexicano, en serio les digo, ustedes y yo tenemos muchísimo en común. Todo lo que es civil me llega el tufo a indisciplina. Seamos sinceros, seamos claros. ¿Cómo el militar, en algún grado creo que soy militar, cómo el militar ve a los civiles? ¿Cómo los vemos? Me pongo en el lugar de ellos. No estoy en el ejército mexicano. Lo aclaro por si alguien hay mucha gente que ha pensado, pero ni estuve. Lo conozco, pero no como parte. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es que nosotros vemos a los civiles? ¿Qué pensamos de los civiles y de las formas en las que actúan, en las que se comportan la mayor parte del día? Nos llega ese problema de la indisciplina. Ustedes, los militares, y es que esto lo ven los militares, lo ven también civiles, saben que el obstáculo, el lastre, el estorbo de presidencia tiene todo esto que nos choca a los que creemos en la disciplina, sea la disciplina militar, sea la disciplina deportiva, sea cualquier tipo de disciplina. Tiene todos los elementos de esto que nos choca. No es capaz de dar certeza de nada. De nada, de nada, de nada. Las cosas que dice no son las cosas que quiere, las cosas que dice pensar no las piensa. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, el obstáculo pues, tiene ahí según tendrá unos 6 años, ¿no? El obstáculo otro tuvo sus 6 años, pero pues sabemos que nosotros somos más grandes que todo eso y sabemos que después de que ellos mueran, seguirá la institución y seguirá México. A eso es a lo que me refiero, que por pequeñeces, que por una pulga, no podemos detener el avance. No podemos detener el progreso, no podemos detener el futuro por algo tan pequeño como el obstáculo de presidencia. No podemos detenernos, ¿no? Por algo tan insignificante, por algo tan inútil, inservible. No podemos detenernos a, a continuar con nuestros planes, a continuar con nuestros objetivos, a continuar con... Algunos dirán sueños. No me gusta esa palabra porque sueño pues es una cosa que ahí se genera cuando estás ahí estás dormido. No hablamos de eso. Nuestros planes, nuestros proyectos, vivimos para realizar algo. Y es eso lo que debemos de buscar, es eso lo que debemos de perseguir. No fijándonos en los obstáculos, sino en el cumplimiento del deber. No fijándonos en cumplir con preceptos y órdenes de gente que nos es inferior. Esa es la palabra, inferior, en entendimiento. Debemos de seguir adelante, conforme nuestros objetivos y conforme nosotros sabemos que se deben de hacer las cosas.
sin preguntar si se debe o no, porque nosotros lo sabemos. Y este orden de jerarquías antinaturales que ha impuesto un trastorno público no nos puede venir a decir algo más importante que la verdad que nosotros ya conocemos, que nosotros ya sentimos porque nos es natural comportarnos así. Así que el ejército mexicano con la inteligencia que sabemos que tiene, porque seamos sinceros, yo no creo que las filtraciones de Guacamayas Leaks sean un fallo de la seguridad de nuestro ejército mexicano. Yo creo firmemente que gente muy valiosa dentro de nuestro ejército mexicano, algo así como un Snowden mexicano, decidió filtrar esa información por el bien de esta patria. Y es así que desde hace ya mucho tiempo sabemos muy bien que Adán Augusto López, uno de esos obstáculos, una de esas pulgas que interfieren en nuestros planes, era el líder criminal de la Barredora. Y así sabemos muchas otras cosas a través de esos documentos filtrados. Yo estoy seguro que nuestra institución no falló, sino que en un acto de heroísmo, como es el Colegio Mexicano, heroico y bien lo tiene por nombre heroico, se decide dar a conocer esta información. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. Algunas cosas, todos esos héroes anónimos que han tenido en consideración hacernos llegar esa información a la población civil, sin importar de dónde venga, también nuestros aliados estratégicos del norte, quieren hoy hacernos mucho bien y nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar para acabar con los obstáculos a esa relación, a ese crecimiento, a esa profundización del progreso, a esa pues a todo lo bueno que podemos hacer en conjunto mediante el entendimiento, mediante la confianza mutua. Es por eso que pues no tengo yo, si alguien pensaba que iba a utilizar este, este espacio para decir algo aberrante del ejército, pues no, a ver, es una institución con sus evoluciones, con sus cambios, con sus cosas que ha ido, hay elementos buenos, hay elementos malos, pero la institución es la que debe de sobrevivir y sobre todo evolucionar. Estando tan viva la institución, debe de evolucionar y llegar a ser lo que quiere ser, llegar a ser lo que debe y lo que siempre debió de ser. Y bueno, pues ya no tengo nada más que reflexionar. Sin darme cuenta, nos pasamos de los 43 minutos, pero ese es el mensaje. Nuestro ejército mexicano no tiene esos 112 años, es un ejército ya más maduro, es un ejército ya con más historia, con más glorias, con más victorias, con más estrellas, con más condecoraciones, que la ocupación, la ocupación de los traidores le han intentado negar en muchas ocasiones. Yo creo que sí valdría mucho la pena retomar o buscar la forma de reencontrar pues todas estas estrellas, condecoraciones, todas las gloriosas y épicas batallas que dio nuestro ejército mexicano, y no es el origen indígena, sino es el origen a partir de el surgimiento pues del pueblo mestizo, del pueblo de México. Vamos a hablar de eso en otra ocasión, yo creo que sí, porque es necesario que el ejército deje las deformaciones y sea lo que debe de ser y lo que quiere ser, indiscutiblemente. Eh, esa
A mí lo que me convence de que el ejército mexicano es una buena institución fue precisamente esa declaración, ese pequeño eh, tropiezo, los tropiezos que siempre tienen los hipócritas y traidores al momento de decir yo quisiera destruir el ejército mexicano, dijo López Obrador para su pasquín inmundo La Jornada. Me gustó que dijera eso porque eso a mí me dio la confianza otra vez en el ejército mexicano de saber no le gusta por algo. A pesar de que se ha coludido con lo peor de lo peor del ejército mexicano, y me refiero por ejemplo al padre de Genaro Lozano, o a Luis Crescencio Sandoval, o a Salvador Cienfuegos Cepeda, sé que hay algo bueno en el ejército, mucho de bueno en el ejército porque no le gusta, por alguna razón, al mayor traidor a la patria de este país. Entonces, pues con eso me siento muy bien. Me siento muy bien y creo que todos los que son cadetes, son sargentos, son tenientes del ejército mexicano deben de sentirse también muy bien de saber que están en una institución que le es odiosa a la ocupación. Al régimen de ocupación no le gusta el ejército mexicano. Hasta la próxima.